Amigos, cuando el gendarme argentino Nahuel Galo lo solicitó Donald Trump y pertenecía a los 11 rehenes que habían solicitado en ese momento, cuando todavía estaba Nicolás Maduro, y solamente le entregan 10, por supuesto que empezamos aquí a hablar y a preguntar qué había ocurrido. Y siempre estábamos pensando lo peor. Por supuesto que hace ya algunas horas atrás se dio una llamada, y no fue casual, que salió en uno de los programas que más se ven en Argentina, y por supuesto que no es casual, fue algo que Jorge Rodríguez planificó de esa manera, pero la parte buena, primero que nada, es que ya habíamos escuchado que creo que era la mamá que decía que le habían dicho que lo habían visto. Luego todos vimos que estaba en huelga de hambre y realmente que Nahuel Galo estuviera en huelga de hambre no era la noticia. La noticia era que hablaran de Nahuel Galo. ¿Por qué? Porque no se sabía nada. Después de no sé cuántos días ya, 448 días, no sé cuánto, se dio una llamada. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Es un milagro o un montaje? ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que ver que fue un sorpresivo contacto telefónico del gendarme argentino con su esposa durante una entrevista en vivo, luego de 445 días de aislamiento. Y eso levanta sospechas sobre una operación, no que tenga que ver con él, porque vamos a ser francos, ¿qué podemos esperar de los Rodríguez, de Maduro y de Diosdado Cabello cuando tienen casos como el de Ojeda o el de Albán? Ellos pueden hacer lo que sea. Y no está libre todavía, pero por lo menos por primera vez ya la esposa. Porque también hemos pecado de ir un poco más allá, de que pudieran también estar por cuestiones de dinero tratando de bajar esto. Así que la parte buena es que ella lo ha escuchado, no podemos ser tan incrédulos, pero todavía no lo hemos visto. No hay un video real de Nahuel Galo, pero después de estar en aislamiento, mientras más de 200 presos políticos mantenían una huelga de hambre, la administración de Delcy Rodríguez utiliza este gesto disque humanitario, Jorge Rodríguez, para intentar suavizar o bajar un poco los ánimos. ¿Por qué? Porque sabemos que este es un caso que es tan grande, no solamente porque era de Argentina con Javier Milei y Donald Trump, sino que Donald Trump el año pasado le pidió a Nicolás Maduro y le puso un ultimátum que le tenían que devolver esos 11 rehenes. Eran 9 que eran norteamericanos y 3 que eran que Estados Unidos se puso pues como a favor de ellos y los puso en ese trato y no lo cumplieron. Que no lo hayan cumplido, por supuesto, genera más dudas y más cuestiones. Entonces, tenemos que saber que hay una emoción del video que parece que habría sido como actuado y se dice, porque muchos dicen que Jorge Rodríguez habría aprovechado eso, lo habría creado porque él es un maestro en la mentira y eso, y hacen esa llamada. Y ahí la podemos ver un pedazo. Ay, Bien. necesito contestar. ¿Necesitas Necesito contestar. contestar? A ver, Sí, sí, ahí sí, está, claro, ahí está. claro, esperando. Nahuel me llamó. Aquí está el pedacito de ella, de cuando se ve. Ahí vemos cuando el tipo que la está entrevistando dice que no lo puede creer, ¿verdad? Que, por supuesto, parece eh, demasiado bueno para ser real, ¿verdad? Pero hay una hipótesis bastante grande, es que Delcy Rodríguez habría logrado, por lo menos, hacer eso por parte de Diosdado Cabello, quien es el responsable de esto, porque si fuera de Delcy o de Jorge, ya lo hubieran sacado. Entonces Galo permaneció secuestrado cuando los otros 10 fueron liberados para Estados Unidos porque Diosdado Cabello usaba como una especie de seguro de vida o simplemente no se sabía lo que pasaba, era que se requiere ahora. Ahora bien, todo el mundo tiene una razón para dudar y usted me disculpa que yo tenga que dudar por la espontaneidad de la esposa, porque en este tipo de operaciones a veces ellos suelen preparar el terreno y que a María Alexandra Gómez probablemente se le notificó horas antes de que recibiera la llamada y se le sugirió, bajo algún tipo de amenaza o coacción, que lo hiciera en un espacio de máxima audiencia y el objetivo era conmover a la opinión pública argentina y estadounidense, pero también sirve de poder postergar todavía algo que no hemos visto. ¿Por qué no está afuera? Porque si es por Diosdado Cabello, entonces seguimos viendo cuál es el gran problema que tiene allí. Pero
estamos viendo también que esto no va a tapar para nada la realidad de las torturas, por más que digan lo que sea. Todo el mundo lo ha estado hablando. Ahí vemos a una persona que dijo no, que el helicoide era una belleza, etcétera. Todo el mundo sabe lo que está haciendo, pero tenemos que ver en este momento de que por qué se da la llamada y no una libertad inmediata. Es porque los Rodríguez aplican la técnica del goteo y tampoco Diosdado Cabello ha permitido liberarlo, ¿verdad? Si lo liberan hoy, muchos puntos menos. Ellos siguen entonces exponiendo esto un poco más, ¿verdad? Y que forma parte del goteo que hemos estado viendo en este momento. Y que pareciese que hubiese una especie de intervención técnica en la cadena de mando de los custodios, porque si Diosdado Cabello se oponía a su entrega, el hecho que Jorge Rodríguez o Delcy hayan logrado por lo menos hacer una llamada que no estamos muy seguros, señores, tenemos que confiar en lo que está ocurriendo ahí. No quiero ser pesimista, sino que quiero ser bastante realista. Entonces, esto es una sorpresiva llamada, pero hay gente que dice que todo esto podría ser una especie de trampa. Y esto se detecta un poco aquel aroma de Jorge Rodríguez. Y es que, señores, si Jorge Rodríguez sale y se pone afuera del helicoide y abraza gente, y después vemos que era una actriz o era una chavista, etcétera, ¿qué más no son capaces ellos de hacer para estirar la soga? Y no estoy tratando de ir en contra de esto. Lo que más queremos, porque todo para nosotros indica o indicaba en ese momento que probablemente Diosdado no lo podía entregar porque no lo tenía vivo, por ejemplo. Pero ahora hemos entendido de que Diosdado Cabello ha tenido rehenes propios y los tiene en diferentes lugares y a veces los tiene con Granco y otros y los van cambiando de casa en casa. Así que estamos viendo algo porque si no ya estaría libre. Porque a Juan Pablo Guanipa lo sacaron enseguida. Entonces, esto tiene un aroma de Jorge Rodríguez y en el mundo de la inteligencia política una casualidad que ocurre con precisión, ¿verdad? Con esto que estamos viendo frente a un micrófono en vivo, por favor, esto no es un milagro, esto es parte de un guión y que probablemente estamos ante una trampa psicológica diseñada por Jorge Rodríguez y Delcy y no significa que no esté bien, queremos ver que salga, pero eso es como cuando te ponen algo allí, ¿verdad? Tú lo hueles y te aplacan un poco. Jorge Rodríguez es un maestro de este tipo de puestas en escena. Y ya lo vimos, pero la gente siempre se da cuenta luego, ¿no? Al final, como cuando estuvo por allá. Pero al permitir que Nahuel Galo llame exactamente cuando su esposa está al aire, Jorge logra que la audiencia se conmueva, olvide por un instante que esta persona, Nahuel, ha sido torturado, aislado durante 445 días y que es un truco de magia clásico que te muestran la parte bonita y recordemos, muy bonito, que Juan Pablo Guanipa salió y todo, pero él dijo con la verdad por delante, o sea que él no se iba a quedar callado. Esto la gente puede llorar y abrazar porque conmueve, pero esto no es un favor que está haciendo. Al contrario, es una evidencia de lo que han estado haciendo ellos de manera, sobre todo Diosdado Cabello, todo. ¿Acaso Juan Pablo Guanipa no fue acusado por Diosdado Cabello por terrorismo y una serie de cuestiones tanto que le pusieron con chaleco de bala y todas las cuestiones? ¿Y dónde quedó eso entonces? Si fuera mínimo, algo verdadero, no le hubieran dado esa amnistía. De hecho, él salió fuera de la ley de amnistía, porque probablemente no lo tenía Diosdado o quién sabe qué fue lo que se pudo hacer allí. Y miren que Juan Pablo Guanipa no es casualidad que es básicamente como que fuese el vicepresidente de María Corina Machado lo que estamos viendo en todo este tipo de cambios. Entonces, claro, hay, para que el truco este funcione, ¿verdad? El SEBIN y la sala de monitoreo de Jorge Rodríguez tienen que estar escuchando el radio en tiempo real, tienen que haber hecho un montaje. Y si tenían a Galo con el teléfono en la mano esperando la orden, en cuanto detectaron que la entrevista en Argentina llevaba a su punto de mayor momento, entonces dan la instrucción al custodio y suelten la línea ahora y vemos la reacción de la esposa que podría ser genuina o inducida y es el combustible que requieren ellos para bajar todo. Entonces, ¿qué todo el mundo piensa? Qué bonito, qué bueno, ese es el alivio más grande. ¿Por qué? Que ese parece ser un rehén de Diosdado Cabello. Ahora bien, esta llamada también ocurre justo cuando Marco Rubio y Rick Scott están apretando las tuercas. Cuando Rick Scott le ha dicho que este es una tipa del cartel. Nada lo va a limpiar, pero ellos intentan hacerlo de esta manera. Y algunas personas hablan de que quizás, ojo, no quiero adelantarme,
de que hay veces que hay cómplices involuntarios aquí. El régimen suele quebrar previamente la voluntad del entorno familiar y la hipótesis es que a ella le dieron un ultimátum y tenía que hacer eso bajo esas condiciones y cualquier persona lo haría. Y sí, se lo han hecho, porque es básicamente, es como si lo hubieran amenazado. ¿Qué más queda hacerlo si tú quieres a tu ser querido acá, verdad? Pero con Juan Pablo Guanipa no podían hacer eso. El hijo jamás dijo nada, no hablaban ni nada. ¿Y qué dijo Juan Pablo Guanipa? Es exactamente la antítesis de cualquier otra persona. Casi una persona, de verdad que es como un superhéroe, realmente, como él mismo lo ha dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Hay un mensaje interno también, porque esta operación también tiene un destinatario, perdón, interno, que son los militares presos que están muertos de hambre. Dicen, bueno, ustedes no salen por estar presionando, sino cuando nosotros decidimos y se tienen que portar bien como ella y este. Pero lo que no sabemos realmente todavía es qué pasa con Diosdado Cabello. Si ese era el rehén de Diosdado, ¿cómo habló al aire? Y lo van a sacar, eso es lo más importante, porque de qué vale, ¿verdad? De que van a sacar al gendarme o no. Está vivo, es lo que mucho se pregunta, porque hemos visto todo esto, aparentemente, por supuesto, la lógica así lo indica, pero no hemos visto más fotos de él, no hemos visto más nada de él. Prueba de vida podría ser esa llamada que está allí, que dieron allí, y que lo haya permitido Diosdado Cabello por alguna cuestión, pero parece que está vivo, porque el régimen necesitaba que hablara, como sea, no importa qué trato hicieron con Diosdado Cabello. Nahuel Galo llevaba 5 días en huelga de hambre, junto a 200 presos. Y si esa persona fallece en custodia mientras Delcy se toma fotos con estos ejecutivos petroleros, etcétera, esto no cae muy bien. Y que la van a sacar, bueno, Galo es el único que quedó fuera del canje del año pasado porque Diosdado Cabello lo usó como un seguro de vida contra las extradiciones de la DEA, etcétera. Pero ahora con Marco Rubio ahí, por supuesto que tiene que haber algún tipo de presión. Y esto siempre ha sido un silencio. Y aquí muchas veces me preguntaba y yo decía, miren, aquí esto se convirtió en parte de todo este gran problema. O sea, el gendarme argentino que no saliera junto a los 11 prisioneros que eran rehenes realmente, que solicitó Donald Trump, eso fue un desafío. Y Maduro no pudo hacer nada. Por dos cosas, porque Diosdado se negó o porque Nahuel no estaba. Y por supuesto que vemos esta especie de actuación que tiene sentido, porque en estas operaciones se utiliza la extorsión de la esperanza, ¿verdad? Y entonces tienes que hacer eso. Y ahí lo vemos al final, ¿verdad? Y salen todos bien. Pero, ¿qué es lo que, cuándo lo van a soltar? Se cree que debería ser soltado ya, pero ¿por qué? ¿Verdad? Si los Rodríguez lo logran, tienen que convencer a Diosdado Cabello. Diosdado tiene a Galo secuestrado y cómo Delcy lo va a sacar, ¿verdad? Es lo que han estado preguntando. Y por supuesto que lo que vemos es por ahora muchas noticias, ¿verdad? De 445 días incomunicado. Incomunicado, no hay fe de vida. No hay fe de vida. Lo que hicieron en aquel entonces, y el mismo ex fiscal Tarek William Saab dijo que esa orden venía de allá arriba, una orden mayor. Y eso era como sapear para decir que era Diosdado Cabello y que Tarek y Diosdado no se llevan. Y Tarek es del lado de Nicolás Maduro o de Cilia. Y obviamente lo que hizo Tarek en ese momento fue que indispuso allí. Y por supuesto, estamos muy bien porque recordemos que Nahuel está detenido desde el año 2024, fue allá a visitar y de la nada, imagínense pues que ustedes vayan de la nada y les pase eso. Entonces surgió de todo, según Diosdado Cabello era de la CIA, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo ahora, por supuesto, es que esto del gendarme argentino que seguía en huelga de hambre y que no se sabe, se cree que va a parar la huelga de hambre y que ya lo habría hecho, pero
es una persona que tiene más de 445 días que nadie sabe de él, solamente por esa llamada. ¿Es suficiente o forma parte de un show? Por supuesto que dice que vivimos un milagro en vivo. ¿Ustedes creen realmente eso? No. La teoría que se maneja es que se hizo a propósito. Y ojo, porque queremos verlo libre, entonces, muy pronto. Debería estar libre básicamente ya. ¿Y por qué no está libre entonces? Bueno, sabemos que hay un problema grande entre Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello. Delcy no puede enviar un oficio de libertad porque los custodios del DGCIM o donde lo tiene Diosdado Cabello controlan a esa persona y que ella simplemente ha usado el protocolo de verificación, ¿verdad? Simplemente de que sí está vivo, pero no sabemos. Y recordemos que Diosdado Cabello paga sus cuadros, ¿verdad? Con plata, con privilegios, etcétera. Pero Delcy ahora hace otro tipo de cuestiones. Entonces, tenemos que ver cualquier cuestión de lo que estamos viendo con lo de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello lo tiene todavía como un seguro de vida y estamos viendo cómo ellos tratan de maniobrar en esto. Y lo más probable que este es uno de los escudos que tiene todavía Diosdado Cabello, por lo cual no puede haber inversión extranjera mientras hayan personas que son rehenes que no pueden salir ni siquiera cuando hay una ley de amnistía, porque seamos claros, esta persona debería estar afuera ya. ¿Por qué? Porque no hay nada, todo ha sido siempre una mentira. La gente dirá, ¿y qué tal si sí era de la CIA? Con mayor razón lo tenían que haber sacado. Pero es argentino y aparentemente no tenía nada que ver con eso. Se vio todo su Instagram en ese momento y Diosdado Cabello decía, no es que está viajando mucho. Señores, estaba desde Argentina, se puede viajar a otros lugares cerca, se puede ir a un lado a Brasil, a otros lugares. Es como decir en Europa que puedes irte por otros lados. Entonces, para ellos era que viajaba mucho. ¿Qué excusa más grande? Entonces, aquí es lo que viene. No es que tenemos que saber muy bien que Diosdado Cabello está metido ahí y que está dando algo. ¿Por qué? Porque requieren fe de vida. Es real. Esperemos que sí, pero yo quiero saber qué opinan ustedes y voy a estar leyendo cada uno de estos comentarios porque esta es una cosa muy fuerte para nosotros porque nosotros lo estuvimos cubriendo bastante cuando esto ocurrió. Así que les agradezco muchísimo sus comentarios. Aquí abajo díganos ustedes qué opinan.